de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Ruby. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Curious Kitsune 654 de fanfiction. Yo solo lo traduzco. Capítulo 4. Y eso es todo, señor. Glinda dijo con un suspiro mientras terminaba de informar a Ozpin sobre los eventos de las últimas horas, incluida una versión resumida de los episodios que había visto hasta ahora. Tarareando suavemente por lo bajo, el director de Viacom bebió ociosamente de su copa siempre presente mientras reflexionaba sobre lo que le habían dicho. Es bueno que mi reunión haya terminado temprano porque suena como una pequeña situación bastante interesante en la que todos se han encontrado, ¿no es así? Usted no sabe ni la mitad de eso, profesor. Huyes dijo mientras hojeaba el libro en el que había entrado el disco, revelando un montón de información que iba desde archivos personales hasta mapas. Sin embargo, desafortunadamente, lo que realmente decía seguía siendo un misterio, ya que la mayoría de las palabras literalmente se movían a través de las páginas al azar en un caos caótico de galimatías, dejando solo unas pocas oraciones estacionarias y, por lo tanto, legibles, con la mínima cantidad de información. Había decidido echar un vistazo mientras Glinda explicaba todo para ver si podía obtener más información sobre cómo era posible algo de esto, solo para terminar con aún más preguntas en lugar de respuestas. Y ella no fue la única mientras Ren y Blake leían por encima de los hombros de la blanquita, sus rostros normalmente estoicos parecían algo asqueados mientras intentaban y fallaban en juntar algo de las palabras conmovedoras. Sin embargo, después de unos momentos más, el trío simplemente se rindió cuando Wes cerró el libro y lo dejó caer sobre la mesa de café para masajear su frente. Juro que todo esto sigue dándome un dolor de cabeza cada vez más grande por minuto, tanto literal como figurativamente. Atenuación. Blake dijo sin rodeos mientras ella hacía lo mismo, mientras que Ren simplemente asintió con la cabeza. ¿Aspirina? Pirra preguntó mientras sostenía una botella de dicho medicamento que los tres aceptaron con gusto. Todavía estoy un poco atascado en la cosa de somos nosotros pero no nosotros. Ruby dijo mientras señalaba el televisor, donde el menú de selección acababa de cambiar para mostrarse una vez más, corriendo con Naruto sobre sus hombros después de que él le arrojara un pastel en la cara a Yang. Idem. Igual aquí. Tanto Jaune como Yang admitieron al mismo tiempo, el primero levantando la mano y el segundo riéndose de la desgracia de su otro yo. Ciertamente puedo ver por qué, dijo el director de Viacom asintiendo cuando el fondo cambió para mostrar a su segundo al mando aparentemente enseñándole al inusual niño fauno el abecedario con una inusualmente amable sonrisa en sus labios. Y ciertamente no se perdió la pequeña sonrisa que apareció en los labios de su actual segundo al mando al ver la escena. Entonces tal vez sería mejor si nosotros. Sigue viendo episodios. Muy por delante de ti. Nora dijo emocionada mientras hacía clic en el botón de reproducción en el control remoto. El gran desvelamiento. En realidad, iba a sugerir que se tomara el disco para analizarlo y posiblemente determinar sus orígenes, pero supongo que ver uno de estos por mí mismo tampoco estaría de más. Ozpin terminó casualmente una vez que apareció la pantalla de presentación, haciendo que Nora se riera tímidamente y que el resto de los ocupantes de la habitación se palmearan o se rieran de las payasadas de la oranjete. Última vez. Tenemos que mostrarte algo. Crow les cubrió la boca a ambos con las manos, silenciándolos efectivamente. Lo siento, me encantaría quedarme y conversar, pero Otzi y yo tenemos un trabajo que hacer. Les dijo sin rodeos antes de retirar las manos. Tiene razón, dijo Ozpin mientras se sacudía el polvo y aceptaba su bastón de manos de Pirra con un gesto de agradecimiento. Valkyria no está presente. Está encerrada en el baño, bañando a un niño fauno que encontró en el campus y ahora quiere adoptar. Blake les dijo sin rodeos obteniendo destellos de sorpresa. Él no sería tan alto, rubio, con 9 colas rojas y le encantaría comer polvo, ¿verdad? Crow preguntó mientras sostenía su mano a la altura de la cadera, recibiendo miradas desconcertadas de todos los adolescentes. Y ahora, no hay resúmenes. Vea las cosas nuevas ya.
Nora gritó mientras arrojaba un envoltorio al televisor, solo para que éste cambiara abruptamente de dirección en el aire y se lanzara a un bote de basura cercano, seguido de inmediato por Glinda golpeando la naranja en la cabeza con su fusta. ¡Ouchi! Compórtese, señora Valkyrie. Sí, ¿cómo lo adivinaste? Yang preguntó, siendo el primero en romperse por su sorpresa, haciendo que Crow se riera mientras sacaba un frasco y tomaba un largo trago. Porque no fue una suposición, yo fui quien trajo a ese pequeño mocoso aquí. Lo cual fue un gran dolor en el trasero, por cierto. Juro Har. Crow simplemente le sacó la lengua infantilmente a Ruby mientras tomaba otro trago. ¿De verdad, Ruby? ¿Un tarro de palabrotas? Jaune preguntó con una ceja levantada mientras dicha chica encapuchada sonreía tímidamente con un ligero sonrojo, que solo se hizo más profundo cuando Blake agregó. También trató de instalar uno para nuestro dormitorio el primer día, pero Yang lo tiró por la ventana en el momento en que se dio la vuelta. Oye, tuve que lidiar con eso durante 10 años en casa, no voy a permitir que me desangren aquí también, dijo la rubia en cuestión encogiéndose de hombros. Además tengo 17, voy a hablar sin embargo yo muy bien por favor muchas gracias. No lo sabemos. Uye se quejó por lo bajo, recordando todas las vulgaridades que brotaban de los labios de Yang cada vez que se enojaba o estaba de mal humor por cualquier motivo. Aunque se contuvo notablemente cada vez que Ruby estaba en la misma habitación, no estaba claro si por costumbre evitaba tener que pagar en casa o simplemente porque no maldecía delante de la pelirroja negra. Mientras que por fuera era la imagen perfecta de calma y serenidad, internamente Ozpin se palmeaba la cara con un suspiro. ¿Por qué no podía tener un solo cazador o cazadora que no tuviera alguna peculiaridad extraña o personalidad inusual? Solo uno. Terminado con su súplica mental, el director de Beacon Academy se acercó a la puerta del baño y la golpeó varias veces con la parte superior de su bastón. Señorita Valkyrie, ¿podría venir aquí para que podamos hablar? Forzando un poco su oído, solo pudo escuchar un suave jadeo ahogado desde el otro lado seguido de pasos ligeros cuando algo se acercó a la puerta. Profesor Ozpin. La voz de Nora llamó nerviosamente a través de la puerta, haciendo que el hombre asintiera levemente a pesar de que ella no podía verlo. Sí, lo es, ahora solo quiero hablar sobre el chico. No. No voy a salir. No te lo vas a llevar. Ella lo interrumpió, sorprendiendo al hombre de cabello gris por el repentino cambio de nervioso a decidido, aunque dada su personalidad no debería haberlo estado. Wow, incluso le dijiste que no al profesor Ozpin. El tipo que puede hacer que te echen de aquí más rápido de lo que puedes decir expulsado, murmuró Yang con asombro leve mientras miraba impresionada a la naranja en cuestión. Ahora eso toma algunas pelotas allí mismo. No me sorprende, una vez que Nora se propone algo, es casi imposible disuadirla. Ren dijo con un suspiro de resignación. Como la vez que trató de beber 6 galones de jarabe de una sola vez, solo se detuvo porque se nos acabó y no tenía suficiente para comprar más. Pirra agregó, su rostro se puso ligeramente verde cuando recordó esa desventura en particular mientras Nora hacía un puchero con los brazos cruzados. Y yo también estuve muy cerca, solo 2 litros más de la victoria. Por favor, abra la puerta, señorita Valkyrie, esta es una situación muy grave en la que se está metiendo. Ozpin trató de razonar con la naranja, suspirando después de 1 minuto más o menos, cuando la única respuesta que obtuvo fue el sonido de la ducha al abrirse. Llamaré a Glinda, dijo mientras se frotaba la frente y sacaba su pergamino. No te molestes, puedo manejar esto. Crow dijo con confianza mientras se acercaba a la puerta, tomando Crescent Rose de manos de Ruby al pasar, para su disgusto. Oye, devuélveme a Crescent Rose, idiota. Exigió mientras golpeaba inútilmente sus puños contra su espalda. Nadie toca mi Cressy excepto yo. Ruby gritó de acuerdo con su contraparte mientras intentaba cargar la pantalla por reflejo. Afortunadamente, Yang, habiendo previsto esto, había agarrado sabiamente la capucha de su hermana pequeña de antemano, por lo que todo lo que sucedió fue que la pelirroja azabache corrió cómicamente en su lugar por unos momentos antes de volver a su asiento. En un segundo mocoso, solo necesito hacer esto.
Mientras hablaba, Crow activó el arma, haciendo que se desplegara en una enorme guadaña roja y negra con una hoja gris curva, 2 hojas de gancho más pequeñas opuestas a la hoja principal, mira telescópica, palanca de cerrojo y ranura para cartuchos en el medio de la hoja, mango, y una cuchilla unida a la parte inferior del mango. Con un movimiento que parecía casi casual, Crow agitó la hoja 2 veces hacia la puerta antes de desactivar la guadaña y lanzarla sobre su hombro hacia los brazos de Ruby. Estúpido borracho, mi preciosa, no es justo. Ahí, Rubes, está bien. Jan dijo con dulzura mientras frotaba la espalda de su hermana que se quejaba para calmarla. Después de que pasaron unos segundos para una clásica pausa dramática, la puerta cayó al suelo con un sólido tud, las bisagras y la cerradura se cortaron limpiamente. Bueno, eso fue más fácil de lo esperado, ¿por qué no pensamos en eso? Jaune se preguntó a sí mismo mientras se rascaba la nuca pensando, visión de túnel tal vez. Pirra ofreció encogiéndose de hombros, haciendo que su compañero usuario de espada y escudo hiciera una pausa antes de asentir. Sí, probablemente. Mirando por encima de los diversos elementos utilizados para bloquear la puerta ahora sin puerta, Crow abrió la boca para hablar solo para agacharse cuando escuchó un grito de hombre malo. Simplemente siendo extrañado por el rayo de electricidad que pasó volando por donde estaba su cabeza. Desafortunadamente, esto terminó dejando a la pobre Ruby en la línea de fuego cuando la carga se dirigió rápidamente a la gran pieza de metal en sus brazos. El grito de sorpresa de la chica bajita se convirtió en un desastre confuso cuando su cabello se infló en un afro estático y su arma cayó al suelo con un ruido sordo unos segundos después. Casi todos en la sala hicieron una mueca de simpatía cuando vieron que el otro de Ruby era electrocutado. La pelirroja finalmente salió de su locura por las armas con un estremecimiento. Oh, ahora eso tenía que doler. Nora dijo con un siseo comprensivo, sabiendo lo doloroso que puede ser electrocutado durante los momentos en que había trabajado demasiado su semblanza durante el entrenamiento. Y a juzgar por el estado en el que se encontraba la usuaria de la guadaña, no había sido lo suficientemente rápida como para usar su aura para evitar recibir la mayor parte de la explosión. Ciertamente fue una sorpresa impactante, ¿verdad, profesor? Jan trató de aligerar el ambiente mientras le daba un codazo al costado de Glinda antes de gritar cuando la maestra en cuestión simplemente la golpeó en la cabeza con su fusta. Eso no fue apropiado ni divertido, señora Xiaolong. Todo el mundo es un crítico. Jan estuvo al lado de su hermana en un abrir y cerrar de ojos, asegurándose de que estuviera bien mientras Crow se reía torpemente. Cierto, se me olvidó mencionarlo. A ese mocoso no le gustó, en absoluto. Y ese es un punto en mi libro. Glinda pensó para sí misma con una pequeña sonrisa que pasó desapercibida para los demás. Oh, ¿en serio? ¿Qué podría darte esa idea? Blake preguntó sarcásticamente mientras ponía los ojos en blanco. Crow no tuvo la oportunidad de dar uno de sus comentarios bromistas habituales cuando otra explosión, esta vez una pequeña nube blanca que se movía rápidamente, salió disparada a través de un pequeño espacio donde se escondía. Al chocar con su cadera, todo con lo que entró en contacto se congeló repentinamente, incluido su frasco, que se hizo añicos por el repentino cambio de temperatura. Crow miró en silencio el alcohol derramado con una expresión en blanco. Que sean 2. Oh, joder /Fudge. Jan y Ruby murmuraron al mismo tiempo con los ojos muy abiertos mientras sus rostros se ponían completamente pálidos. Tomando un largo sorbo de su café, Ospin suspiró suavemente por lo bajo de una manera divertida. Esto no va a terminar bien. Golpear la cubierta. Jan gritó mientras arrastraba la forma inerte de Ruby detrás de la cama de Pirra, dijo la pelirroja aullando mientras la arrastraban junto con Blake unos segundos después. Ahora lo estás pidiendo, pequeño gamberro. Crow rugió mientras atravesaba el bloqueo improvisado con facilidad. Sin embargo, tan rápido como llegó su ira, se desvaneció y fue reemplazada por el miedo ante la escena que tenía delante. Una Nora empapada, pero aún vestida afortunadamente, sosteniendo al pequeño Naruto, que estaba desnudo, de manera protectora mientras le gruñía adorablemente al intruso, sus 9 colas apuntando hacia Crow mientras las puntas brillaban intensamente. Oh mierda, fue todo lo que logró decir antes de que estallara el caos absoluto.
Docenas de explosiones multicolores salieron disparadas desde las puntas de las colas, golpeando a Crow por todas partes y enviándolo volando hacia la ventana a la que él y Ozpin habían llegado con un grito afeminado. A pesar de que se había ido, la explosión continuó obligando a todos a agacharse para cubrirse como lo había hecho Jan, ya que todo en la habitación estaba congelado, quemado, explotado, electrocutado, convertido en piedra, colapsado sobre sí mismo, empapado en agua, volado o asado. Con aire caliente. Mierda, ese pequeño tipo tiene un gran golpe. Jaune no pudo evitar decir estupefacto mientras observaba a Naruto destruir sin esfuerzo el dormitorio de su equipo. Pirra asintió con la cabeza con una expresión idéntica en su rostro. Una cosa era verlo usando uno o dos ataques de polvo a la vez, pero presenciar el ataque absoluto de carnicería elemental que estaban presenciando era simplemente asombroso. Querido Oun, y no fueron los únicos, ya que la mandíbula de Glinda prácticamente golpeó el suelo con los ojos muy abiertos. Casi podría emparejarse con una doncella. El caos continuó durante varios minutos, apagándose lentamente hasta que finalmente fue seguro para los adolescentes y el director salir de su escondite. Silbato largo y bajo. Maldita sea, ese chico seguro tenía el elemento sorpresa contra Crow, ¿eh? Jan hizo un juego de palabras cuando ella, Blackie y Pirra se asomaron por debajo de los restos de la cama de la pelirroja para ver la habitación completamente destruida que era el dormitorio del equipo JNPR. Maldita sea Jan, dijo Weiss, que estaba escondido detrás de la cama volcada de Jaune con Ozpin y Ren, y Blackie simultáneamente mientras se palmeaban la cara. Damid Jan. El dúo blanco y negro del equipo Ruby gimió en perfecta sincronización con sus contrapartes mientras la rubia se cruzaba de brazos con un gruñido. Todos los demás estaban concentrados en el baño igualmente destruido, donde podían ver que el inusual fauno se había desmayado, su cola colgaba flácidamente junto a él y de alguna manera ahora solo tenía 4 pies de largo y menos las puntas de colores. ¡Qué fascinante! Parece que sus colas se ven directamente afectadas por el polvo que consume, dijo Ozpin intrigado al ver las colas encogidas. Me pregunto si es proporcional a la cantidad de polvo consumido o si simplemente actúa como una indicación de qué tipos quedan todavía en su sistema. Estoy bastante seguro de que es lo último, ya que sus colas no cambiaron en absoluto mientras atacaba el suministro de polvo de la cocina. Dijo Ren, haciendo que el director asintiera en comprensión. Oye, Jan, ¿no te suena un poco cómo funciona tu apariencia con tu cabello? Ruby le preguntó a su hermana con curiosidad, solo para obtener un encogimiento de hombros evasivo de la atrevida rubia. Nora se quedó allí incómoda mientras sostenía al niño desnudo. Estoy listo para hablar. Ella ofreció débilmente. 20 minutos después. ¿No es esto un poco excesivo? Nora preguntó con una mirada aburrida mientras se sentaba en un sofá en la oficina de Ozpin. Su pregunta fue hacia la camisa de fuerza, la cuerda y las cadenas gigantes con las que actualmente estaba atada. Naruto estaba justo a su lado durmiendo pacíficamente mientras su cola, ahora de tamaño medio, se había envuelto alrededor de cada centímetro de su cuerpo menos su cara, con pedazos de una de las camisas de Nora asomándose aquí y allá. No. Yo digo que no es suficiente. Definitivamente no. Ni siquiera cerca. No correr ningún riesgo aquí. Lo siento, Nora, pero realmente no lo es. Estas fueron las respuestas que recibió de su equipo y del equipo Ruby que estaban parados cerca haciéndola hacer un pequeño puchero. Como todos en la sala, aparte del propio Ozpin, dieron respuestas similares a sus contrapartes o comenzaron a reírse del estado de su otro yo. Todos ustedes apestan. Ella no sabía si debería estar molesta por eso o orgullosa. ¿Por qué, en nombre de Oun, estarías orgulloso de eso? Weiss le preguntó a Nora con una mirada de incredulidad en su rostro, solo para obtener una sonrisa descarada en respuesta del oranjete. Ozpin estaba sentado en su escritorio, Glinda estaba un poco a un lado de él con su habitual expresión severa reemplazada por cansancio irritado mientras se frotaba la sien, mientras que Crow estaba en el otro extremo de la habitación cubierta de moretones, quemaduras y agua, ambos. Del asalto de Naruto y él aterrizando dentro de una fuente durante su segundo viaje a través de una ventana, bebiendo de su petaca de respaldo. Que todos se callen y presten atención.
Glinda dijo bruscamente, realmente solo quería terminar con esto y dormir un poco. Los estudiantes inmediatamente se callaron con caras asustadas. No te metiste con una malhumorada Glinda, el último pobre tonto en hacerlo estuvo en terapia durante una semana con TWLS o aterrorizado por el síndrome de la dama bruja. Todos los estudiantes en la sala se estremecieron cuando la mirada del profesor de combate se deslizó sobre cada uno de ellos, desafiando a alguien a hacer un comentario. Afortunadamente, ninguno de ellos era lo suficientemente tonto como para seguir adelante, aunque Yang tuvo que morderse literalmente el labio para mantener la boca cerrada. Asintiendo agradecido al profesor Rubio y Tetona, Ozpin miró al grupo cuidadosamente antes de fijar su mirada en Nora. Ahora bien, señorita Valkyrie, entiendo por qué reaccionó como lo hizo. Teniendo en cuenta los eventos recientes que han ocurrido, cualquiera con una conciencia medio decente sería reacio a entregar al joven Naruto aquí a las autoridades. Pero eso no significa que pueda simplemente se niegan descaradamente a informar de tal cosa todos juntos. Deberías considerarte afortunado de que ya teníamos la intención de que el chico se quedara aquí en el futuro previsible, de lo contrario serías castigado severamente por tus acciones esta noche. Glinda dijo, tirando en sus propios 2 bits. Mucha suerte, de hecho, diría, las repercusiones de tener a un niño bajo su custodia sin la tutela legal no deben tomarse a la ligera. Glinda dijo con uno de sus ceños fruncidos característicos que hizo que Nora se encogiera un poco en su asiento. Entonces no podrías decir lo mismo sobre ti mismo en ese caso. Pirra replicó de la nada, llamando la atención de la maestra de brujas, cuando la pelirroja se volvió hacia Ozpin. Quiero decir que no es bastante extraño que tuvieras la intención de mantener a un niño en el profesor Byakugan. Claro, la capacidad de Naruto para comer polvo y sus rasgos inusuales de fauno son ciertamente interesantes, pero difícilmente creo que una apariencia extraña sea causa suficiente para atraer casi al otro lado del mundo. Ahora esa pregunta llamó la atención de toda la sala mientras todos comenzaban a reflexionar sobre lo que ella había dicho, ninguno más que cierta chica con orejas de gato cuya mirada estaba casi clavada en el director. Sin embargo, si se dio cuenta de esto, a Ozpin no pareció importarle, ya que siguió bebiendo tranquilamente su café con un tarareo pensativo. Normalmente, estaría muy bien inclinado a estar de acuerdo con usted en que tal acción parecería un poco excesiva, señora Nikos. Sin embargo, considerando la situación actual en la que nos encontramos, creo que es razonable suponer que hay mucho más en esto que solo un niño con una apariencia interesante. Ese también es un buen punto. Pirra asintió con la cabeza, incapaz de refutar la declaración del director. Sin embargo, Nora ni siquiera se inmutó, sus ojos se mantuvieron firmes contra los del director. ¿Qué está pasando? Ruby preguntó a sus compañeros de equipo en voz baja, mientras el aparente concurso de miradas se prolongaba. Como deberías saberlo, he estado justo a tu lado todo el tiempo, idiota. Wei susurró / gritó, haciendo que la chica de ojos plateados chillara de miedo y se agachara detrás de la poderosa fortaleza amarilla conocida como Yang. Oí. No hay necesidad de morderle la cabeza, reina de hielo. Yang dijo mientras acariciaba a su hermana menor en la cabeza como si fuera un cachorro. Te dije que no me llamaras así. ¿Por qué todos siguen llamándome así? Dijo que la reina de hielo exigió con un resoplido mientras se cruzaba de brazos. Porque eres uno. Yang dijo con total naturalidad mientras Black y Rubia sentían, haciendo que la ceja de Weiss temblara. ¿Qué quieres hacer sobre eso? ¿Por qué eres pequeño? Creak. Ambas chicas se congelaron cuando un sonido ominoso de algo esforzándose llegó a sus oídos. Girando sus cabezas en sincronía lentamente, sus rostros palidecieron rápidamente cuando se encontraron con la aterradora visión de Glinda, doblando su fusta casi en hilo, una vena visible abultada en su frente, el resplandor de la luz reflejándose en sus anteojos de manera inquietante, y un color púrpura. Una llama como un aura emanando perezosamente de su cuerpo. Sé, silencioso. Sí, señora / sí, señora. Las dos chicas dijeron con voces mansas mientras trataban de verse lo más pequeñas posible.
Sí, señora, exclamación de cierre. Todos, aparte de la propia Glinda, dijeron por reflejo con saludos nerviosos, mientras la imagen de la rubia con el ceño fruncido dominaba toda la pantalla, su mirada aparentemente perforando sus almas. Incluso Ozpin no pudo evitar sentarse un poco más derecho, algo que su segundo al mando ciertamente no pasó por alto si se toma en cuenta la ligera contracción hacia arriba de sus labios. Con el regreso del silencio, todos volvieron su atención a Nora y Ozpin, quienes finalmente parecieron terminar con su conversación silenciosa. Ozpin asintió con aparente satisfacción y se subió las gafas del puente de la nariz con una pequeña sonrisa que hizo que la ceja de Glinda se contrajera. Maldita sea. Tiene otra idea ridícula que está a punto de llevar a cabo. Ella gritó mentalmente. La última vez que él tuvo esa sonrisa fue cuando permitió que Ruby se inscribiera temprano en Beacon. Y así, cualquier humor que Glinda sintiera se desvaneció cuando llegó instantáneamente a la misma conclusión, pellizcándose el puente de la nariz para tratar de evitar el dolor de cabeza que sin duda estaba por venir. Como dijo Glinda, estamos planeando mantener a Naruto aquí por un tiempo indeterminado, y antes de que preguntes por qué tengo una pregunta propia. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del velo? Preguntó con un repentino tono serio, causando que todos menos 3 de los adolescentes parpadearan en estado de shock ante la pregunta. Esa es una pregunta tonta. ¿Cómo es posible que no hayamos oído hablar del lugar en el que vivimos? Yang preguntó sarcásticamente con los ojos en blanco. Es un poco difícil no escuchar sobre el lugar en el que estamos actualmente y justo al lado. Yang preguntó sarcásticamente mientras señalaba la ventana hacia la ciudad de Vale. Jauna y Rubia sintieron con la cabeza. Mira, un eco. Realmente dudo que el director hiciera esa pregunta si la respuesta fuera tan sencilla, dijo Black en un tono seco ante el despido casual de su pareja. Probablemente se esté refiriendo a otra cosa con un nombre similar y, a juzgar por la reacción de todos los demás, es algo bastante grande. No puede ser tan importante si no he oído hablar de eso todavía. No vale, tonto, el velo, dijo Ace con molestia, poniendo énfasis adicional en la redacción. Ha sido la noticia más importante durante casi 2 años. ¿Cómo es posible que no lo sepas? Incapaz de evitarlo, una pequeña sonrisa apareció en los labios de Blake cuando le dio a Yang una mirada de te lo dije. Estabas diciendo. Callarse la boca. Fue todo lo que la rubia pudo decir mientras se cruzaba de brazos con un gruñido. Bueno, no sé sobre el chico de los fideos allí, pero Kochi y Temperaki son de Patch si aún no te lo han dicho y ese lugar tiende a estar un poco atrasado en las noticias. Crow dijo mientras de alguna manera apareció detrás de las 2 hermanas, alborotándoles el cabello mientras se reía de las miradas avergonzadas que recibió de sus sobrinas por los apodos antes de continuar. Supongo que hay algunas diferencias, pirra, pensó para sí misma cuando vio que mientras Ruby se cubría la cara con un ligero sonrojo ante el apodo de su tío para ella al igual que su contraparte, Yang simplemente se encogió de hombros sin siquiera parpadear. Mientras tanto, Jaune simplemente se desinfló en su asiento ante su propio apodo. Una cómica nube de lluvia apareció sobre su cabeza para llover sobre él y cierta naranja comenzó a tocar con curiosidad. De lo que Otzi y Blancanieves están hablando aquí es de una extraña barrera como una anomalía que fue descubierta a varias millas de la costa oeste de Mistral. ¿Una barrera? Preguntó Ruby, su cabeza ligeramente inclinada en confusión. En términos sencillos, sí, una barrera, confirmó Ozpin mientras señalaba a Glinda. Suspirando, la profesora rubia sacó su pergamino y escribió algunas cosas antes de colocarlo en el escritorio de Ozpin. Apareció un holograma que mostraba una grabación tomada desde un pequeño bote. Mierda, amigo, ¿puedes creer esta mierda? Lo sé, hombre, esto es más que extraño. 2 voces diferentes gritaron fuera de la pantalla mientras la imagen se acercaba al fondo. A una buena distancia del bote había lo que parecía una alta pared plateada de agua flotando en el aire y brillando a la luz del sol. Vaya. Santo. ¿Qué diablos? Porón. Oh, tan brillante. Esas fueron solo algunas de las exclamaciones que resonaron cuando el velo apareció para que todos lo vieran, e incluso Ozpin y Glinda perdieron la compostura por un momento ante la enorme barrera reluciente. Ozpin, ¿alguna vez has visto algo así?
La profesora con temática de brujas le preguntó a su superior en voz baja, haciendo que sacudiera la cabeza negativamente. He visto muchas cosas extrañas antes, pero esta no es una de ellas. Aproximadamente media milla de largo, este velo, como se le llamó, fue descubierto cuando un equipo de cazadores fue enviado para encontrar la causa del aumento repentino de grima acuático en el área. Esto es lo que encontraron. Glinda explicó que los tres al ver esto por primera vez, se quedaron mirando conmocionados y asombrados. Desafortunadamente, el equipo enviado eran solo estudiantes de cuarto año de la Academia Haven, así que en lugar de solo informar lo que encontraron, el líder del equipo grabó esto y lo publicó en línea. Tenga cuidado, esto se vuelve brutal. Terminó con una pequeña pausa. No me gusta cómo suena eso. Rain murmuró con Pirra y Black asintiendo con la cabeza, ya que todos sabían que Glinda estaba lejos del tipo aprensivo y su contraparte parecía absolutamente asqueada por lo que estaba por venir. Ruby estaba confundida por lo que quería decir, pero no tuvo tiempo de preguntar porque algo comenzó a suceder. La pared comenzó a ondear de forma extraña durante varios segundos antes de que algo comenzara a salir de ella. ¿Eso es un barco? Jaune preguntó como seguro, un velero anticuado y de aspecto ligeramente tosco emergió por completo. Un resoplido de incredulidad escapó de los labios de Weiss mientras su mirada vagaba sobre el barco cuando apareció a la vista. ¿Quién en su sano juicio montaría una embarcación así? Sería destrozada casi instantáneamente por el primer Grimm que se encontrara con ella. No hay duda de eso, lo que significa que el barco es más resistente de lo que parece o que la gente en él tiene la confianza suficiente para no necesitar uno más fuerte. Ren dijo mientras Pirra, Blake, Glinda e incluso Ruby asintieron con la cabeza. En el barco había una variedad de hombres y mujeres extrañamente vestidos, la única cosa en común eran las diademas de metal brillante que la mayoría de ellos usaban con 4 pequeñas líneas onduladas talladas en forma cuadrada. Todos los visibles tenían armas como espadas y cuchillos desenvainados o sostenían sus manos en símbolos extraños. Extraño, todo parece mistrilliano en diseño, pero esas personas definitivamente no son de Mistral. Blake pensó para sí misma mientras miraba rápidamente a la gente en el barco confundida. Entonces, ¿por qué? Sin embargo, ni siquiera 5 segundos después de que aparecieron, casi la mitad de ellos cayeron al suelo, gritando de dolor aparentemente sin razón alguna. ¿Qué les está pasando? Yang preguntó, solo para obtener su respuesta del video en sí. Colas, orejas, cuernos y otras características similares a las de los animales comenzaron a salir de las personas que gritaban en un espectáculo sangriento que hizo que Yang y Jaune palidecieran mientras Ruby luchaba contra las ganas de vomitar. Una pelea que perdió instantáneamente cuando los pasajeros no afectados comenzaron a asesinar sin vacilar al recién convertido fauno. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué diablos? Yang y una de las voces fuera de pantalla gritaron al mismo tiempo mientras observaban que la masacre continuaba hasta que todos los faunos y más de unos pocos humanos fueron asesinados. Con toda esa muerte y dolor sucediendo, no fue una sorpresa cuando varios Grimm con forma de serpiente comenzaron a salir del agua en masa y rápidamente abrumaron a los sobrevivientes desprevenidos, destrozándolos a ellos y al barco en solo unos minutos. Oh querido Oun, murmuró Pirra mientras miraba la televisión con horror, la sangre se le escapaba de la cara mientras presenciaba la carnicería absoluta que se desarrollaba en la pantalla. Tanto Blake como Weiss tenían miradas casi idénticas en sus rostros, ni siquiera reaccionaron a las protestas de Jan, a pesar de estar sentados justo al lado de la rubia. Creo que me voy a enfermar. Mientras tanto, una Ruby de cara verde gimió antes de taparse la boca con una mano mientras sus mejillas se hinchaban ligeramente, solo logrando reprimir el impulso de vomitar su cena como su contraparte. Me quitó las palabras de la boca. Nora estuvo de acuerdo con una mordaza mientras tragaba la bilis que intentaba subir por su garganta. Bleag. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Jaune, ya que el rubio desaliñado rápidamente vació su estómago en un bote de basura cercano, incapaz de soportar el repentino e inesperado Gorefest. Incluso Glinda y Ospin no fueron inmunes, ya que la primera desvió la mirada con una mueca y el segundo tuvo un ataque de tos por inhalar accidentalmente su café.
La imagen desapareció después de eso cuando Glinda recogió su pergamino y lo guardó. Después de ese primer encuentro, hicimos que los científicos estudiaran el velo y descubrimos que en realidad es un puente estable de 2 vías hacia otra realidad. Los reinos luego intentaron establecer un contacto pacífico con los del otro lado. No funcionó, dijo Ozpin, frotándose la cabeza cuando comenzó a doler solo de pensar en la debacle política. Vaya, vaya, vaya. Aguante ahí mismo. Pirra le quitó el control remoto a Nora con su semblante y prácticamente aplastó el botón de pausa de una manera atípicamente agresiva antes de señalar la televisión con incredulidad. Acabamos de ver una pared gigante de luz líquida flotante, personas que se convertían en faunos y luego eran brutalmente asesinadas, y ahora aparentemente hay otra realidad involucrada de alguna manera. ¿En serio van a pasar por alto todo eso como si nada? Un silencio incómodo llenó la habitación después de la pequeña diatriba de la pelirroja. Los únicos sonidos que lo rompieron fueron su propia respiración pesada cuando se calmó de su arrebato y los gemidos de Jaune cuando terminó de perder su desayuno, almuerzo y cena. Parecería que sí, señora Nikos. Ozpin finalmente dijo después de varios momentos, haciendo que la chica invencible colapsara en su asiento con un gemido exasperado. Esto está empezando a volverme loco. Únete al club. Blake dijo sin rodeos mientras deslizaba el control remoto y presionaba reproducir. Su arco se contrajo rápidamente mientras su mirada se clavaba en la pantalla. El primer gran problema que tuvimos es que el polvo se vuelve inerte cuando se lleva al otro lado, por lo que hubo que fabricar equipos y barcos especiales solo para cruzar allí. Él explicó. Sí, mi padre estaba enojado por eso. Pasó días despotricando sobre cuán desperdiciada era esa oportunidad. Weiss entró, estremeciéndose al recordar la reacción de su padre cuando recibió ese informe. Ahora eso, en realidad tiene sentido para ser honesto. Weiss dijo asintiendo lentamente cuando lo pensó, ya que tenían un problema similar al usar Dust para la exploración y los viajes espaciales. Por alguna razón, cada vez que Dust salía de la atmósfera de Remnant, inmediatamente se volvía inerte, haciendo que la sustancia normalmente milagrosa fuera completamente inútil. Por lo tanto, solo tenía sentido que sucediera lo mismo si se llevara a otra realidad. Wow, nunca pensé que estaría considerando eso con una cara seria. Mientras Weiss hablaba, Ozpin tomó otro sorbo de su taza antes de continuar. Afortunadamente, la gente de ese lado habla un idioma casi idéntico al nuestro, por lo que comunicarse no fue un problema. Lo que sí fue que los líderes del otro mundo, al que llaman naciones elementales, se negaron a creernos sobre el asunto. En cambio, insistieron en que habíamos sido nosotros los que matamos a sus ninjas, sí, dije ninjas, que estaban siendo enviados e incluso declararon la guerra contra nosotros. Espera, ¿estamos en guerra? Yang preguntó / gritó con una expresión de asombro. Sí, lo que dije, estuvo de acuerdo Yang consigo misma mientras Rubia sentía con la cabeza. Quiero decir, seguro que Patch puede estar un poco atrasado, pero ¿cómo diablos no podríamos saber que estamos en una maldita guerra de todas las cosas? Técnicamente sí, pero ha sido prácticamente la guerra más fácil de la historia, ya que cada grupo de tropas que esos tontos ignorantes nos envían terminan como los de ese video. Crow dijo con un encogimiento de hombros indiferente. Ozpin suspiró profundamente cuando todos volvieron su atención hacia él. Eso es cierto, a pesar de estar en guerra, todavía tenemos que entrar en conflicto con los Elementals. O terminan suicidándose o los Grimm se encargan de ellos. Cualquier sobreviviente que logremos rescatar se suicida o ataca a todos. A la vista implacablemente. Entonces estamos en guerra pero en realidad no peleamos una guerra. La atrevida rubia se rascó un lado de la cabeza pensativa antes de simplemente encogerse de hombros. Supongo que tiene un poco de sentido. Casi tanto sentido como todo lo demás hasta ahora al menos. Está bien, todo esto es muy informativo y todo eso, intervino Nora, pero, ¿cómo tiene esto algo que ver con este momento? Sí, ya basta de tonterías con la lección de historia, creo que mi cerebro va a explotar si tengo que escuchar más. Dijo la Orangete mientras se tapaba las orejas con las manos, mientras aparentemente salía vapor de la cabeza de la Orangete. Por una vez podemos estar de acuerdo.
Frotándose los lados de la frente, Weiss trabajó duro tanto para purgar mentalmente las horribles imágenes de los últimos minutos de su mente como para dar sentido a toda la información que se estaba arrojando. En lugar de responder verbalmente, Crow se acercó a la chica atada y sacó un pequeño libro negro del interior de su camisa. Hojeando las páginas, se detuvo aproximadamente a 2/3 del camino y mostró la oranjete con los demás inclinados sobre su hombro para ver. Lo que vieron fue una página llena de escritura extraña que estaba manchada por daños causados por el agua y una pequeña imagen en la esquina superior derecha de la página. La imagen era de un niño sonriente con cabello rubio puro, piel ligeramente bronceada, ojos azules brillantes y un par familiar de bigotes como tatuajes en ambas mejillas. Oye, mira, Renny, es Naruto, creo. Porque él, Nora comenzó a decir con entusiasmo cuando la imagen apareció en toda la pantalla, antes de perder la calma cuando notó varias diferencias distintas y luego se horrorizó rápidamente cuando las piezas hizo clic en su cabeza. Oh, ¿no crees que él? Llegando rápidamente a la misma conclusión, muchos en la sala una vez más amanecieron con miradas de horror y disgusto cuando los recuerdos de los eventos recientes pasaron por sus mentes, específicamente de las personas convertidas en faunos. Ese pobre chico. Glinda murmuró en voz baja mientras ahuecaba los labios, sin siquiera querer imaginar lo dolorosa que había sido la transición del zorro fauno. Había sido lo suficientemente espantoso solo con orejas y cuernos, pero 9 colas de 4 pies a la vez. Y justo cuando parecía que las cosas podían empeorar, la imagen se alejó para mostrar el resto de la página. Es por eso que es relevante Thunder Road, dijo Crow con un acento perezoso. Ruby, Jan, Weiss y Jaune miraban entre Naruto y la imagen mientras juntaban rápidamente las piezas mientras que Ren, Pirra, Nora y Black de repente mostraban una gran cantidad de ira. ¿Por qué puedes preguntar? Debido a que podían leer parte de la escritura, Ren, Pirra y Nora son de Mistral, el más cultural y artísticamente diverso de los reinos, y Black porque su libro favorito no tan secreto Ninjas of Love fue escrito en un dialecto muy similar. Y no les gustó lo que estaba escrito un poco. TTNB. Uzumaki Naruto. Recompensa. 100 000 000 yo vivo, 50 000 000 yo muerto. Dejer. Clase S. Prioridad. Clase SS. Información. Propiedad del HDNLF Lage, Cenero el demonio zorro de 9 colas, sin TS conocidos, sin estilo de lucha conocido. Propiedad, propiedad. Propiedad. Él es considerado propiedad. Nora gritó de indignación mientras luchaba ferozmente contra sus ataduras, la electricidad saltaba literalmente de ella en pequeños arcos. Ellos MMPH. Justo antes de que Nora pudiera comenzar a gritar y gritar también, Ren la abrazó y le tapó la boca con una mano, ahogando el torrente de blasfemias que sin duda había estado a punto de desatar. Esos hijos de puta. ¿Quién diablos llama propiedad a un niño? Afortunadamente, Jan estaba allí para llenar el espacio cuando literalmente estalló en llamas por la ira y sus ojos cambiaron de color lila a rojo. Más vale que esos bastardos esperen que nunca me conozcan o te juro que los aplastaré contra el suelo hasta que no puedan separarse. Por una vez, estamos de acuerdo, murmuró Glinda en voz baja para que nadie la escuchara por encima del alborotador despotricado, la profesora con temática de bruja, casi doblando su fusta por la mitad, mientras reprimía el impulso de arrojar el televisor por la ventana más cercana con su telequinesis. En cambio, lo usó para empujar a Jan hacia atrás en su asiento antes de golpear a su compañero rubio en la cabeza con su fusta. Señora Xiaolong, entiendo que esté molesta, pero le pido que se calme, tener una rabieta no ayudará ni cambiará nada. Pero, la Yorubi abrió la boca para discutir, solo para retroceder rápidamente cuando su compañera rubia la inmovilizó con su característica mirada de profesor. Sí, señora. Por otro lado, Ren había logrado que su mejor amiga se calmara frotándole la cabeza de una manera reconfortante como si fuera un cachorro. Siguió haciendo esto incluso después de soltar la naranja, y ella simplemente se deslizó ligeramente para sentarse a su lado y apoyarse suavemente contra su costado. Igual de enojado pero sabiendo que había más que decir, Ren agarró a Nora por el hombro, ignorando la multitud de pequeños golpes que lo sacudieron, y enfocó su apariencia a través de ella.
Todos menos Ozpin mostraron sorpresa cuando Nora no solo se calmó, sino que todo su cuerpo, con ropa y todo, de repente se puso pálido y sin brillo. Ren la mantuvo así por alrededor de un minuto antes de retirar su mano, causando que todo el color regresara a la chica. Ojalá pudiera hacer eso, Ruby pensó con un poco de envidia mientras miraba a su hermana mayor, recordando todas las veces que había perdido el control de su temperamento, o simplemente no se detenía con esos juegos de palabras suyos. Esperando un momento para ver si había otro arrebato de la chica ahora silenciosamente furiosa, Ozpin continuó. Como estoy seguro de que ya te habrás dado cuenta, Naruto aquí es del otro lado del velo. Ese libro que tiene Crow fue una de las pocas cosas que se salvaron de uno de los grupos de ataque más nuevos. No estamos seguros de cómo él llegó aquí, nuestra mejor suposición es que se escondió en uno de los barcos cuando cruzaron y de alguna manera logró llegar a la costa. Tiene sentido, dijo Blake con simpatía. El pobre niño probablemente pensó que había encontrado la escapada perfecta de quien lo estaba reteniendo y, en cambio, recibió un viaje sorpresa no tan agradable a nuestro mundo. Eso era mentira, sabían exactamente cómo llegó aquí, o al menos una buena mayoría. Pero también sabía que sería una mala idea revelar estos detalles frente a cierta rubia de mal genio. ¿Esperarlo? Dicha rubia de mal genio parpadeó confundida. ¿Por qué habría? Porque entonces tendría que explicar por qué la madre que estaba buscando tan desesperadamente, estaba persiguiendo a cualquiera que fuera de las naciones elementales para vengarse de la matanza de su preciada tribu. Un silencio total llenó la habitación, cuando los ojos de Yang casi se salieron de su cráneo por lo amplios que se volvieron, su mandíbula colgaba libremente y una mirada anormalmente en blanco en la mirada normalmente animada de la adolescente. Yo, ella, tribu, ¿qué? Apenas logró balbucear después de un rato antes de sacudir la cabeza varias veces y pasarse la mano por el cabello. Está bien, ¿qué diablos se supone que significa eso? ¿De qué tribu están hablando? ¿Por qué fueron masacrados? ¿Qué tiene que ver mi mamá con todo esto? Jan, cálmate, interrumpió Blake a su pareja mientras agarraba a la rubia por el hombro con fuerza, sacándola de sus pensamientos. Es solo un video espeluznante, raro y extraño como el infierno, pero un video de todos modos. Así que respira hondo o algo así y relájate. Tomando en silencio las palabras del gato fauno, la tensión pareció desvanecerse gradualmente de Jan antes de que ella exhalara suavemente y asintiera. Sí, tienes razón, gracias Blake. No hay problema. Y estoy seguro de que notaste su apetito bastante inusual, dijo Ozpin recibiendo asentimientos de todos. Estas cosas han convertido al pobre niño en un objetivo para muchas personas, y la mayoría de ellos no son el tipo de personas en las que confías con el bienestar de los niños. Por eso hice que Crow lo trajera aquí, a uno de los lugares más seguros de los reinos. Así que no solo es un niño con una apariencia fascinante, un extraño rasgo de fauno y un apetito aún más extraño, sino también un refugiado de otra realidad que alguien afirma que es de su propiedad, resumió incrédula la reina de hielo del equipo Ruby. Soy el único que piensa que suena como la historia de fondo de un personaje cursi de un reality show de ciencia ficción o algo así. Bueno, estamos viendo esto por episodio. Señaló Ruby, haciendo que Wei se detuviera con un parpadeo. Touché Ruby. Lo que nos lleva ahora a una pregunta importante, entrelazando los dedos y apoyando la barbilla sobre ellos, Ozpin volvió a mirar a Nora directamente a los ojos. ¿Te gustaría ser el cuidador oficial del niño? Sí que. Oh sí. Nora vitoreó en voz alta, saltando de su asiento con los puños en alto en señal de victoria, sin siquiera importarle mientras sonaba el aviso de fin de capítulo antes de volver al menú de selección. Sabía que tomaría la decisión correcta, profesor O. Mamá Nora siempre gana. Nora, no eres madre. Ren declaró suavemente, lo que no hizo nada para detener la mini celebración de la oranjete mientras rebotaba en su lugar. El otro yo ahora es Renly. Y eso también me convierte en mamá por defecto. Yo, ni siquiera sé por dónde empezar con eso. Bueno, al menos está de mejor humor. Dijo Jaune mientras se limpiaba los últimos pedazos de vómito que se le pegaban a los labios.
Oh, claro, acabo de ver algunas de las cosas más inquietantes e inductoras de pesadillas de mi vida, pero concentrémonos en toda la parte de usted está adoptando en su lugar. Weiss dijo sarcásticamente con los ojos en blanco antes de gruñir cuando Ruby le dio un codazo en el costado. No seas tan aguafiestas Weiss, déjala tener su momento, dijo el adolescente encapuchado, encogiéndose un poco cuando la heredera comenzó a mirarla con el ceño fruncido. Además, ¿realmente preferirías estar pensando en esas cosas de nuevo? Me parece bien. Ella concedió a regañadientes, aunque no sin cruzarse de brazos, molesta por haber sido superada verbalmente 2 veces seguidas. Lo sabía. Joder, sabía que algo así sucedería. Aunque todos estaban preocupados por Nora y su pequeño baile de la victoria, Glinda estaba ocupada introduciendo su cara en la palma de su mano mientras se quejaba mentalmente. El único que notó el estado de ánimo de la mujer fue Ozpin, cuyos ojos brillaron divertidos mientras sorbía su siempre presente y aparentemente nunca vacía taza de café. ¿Algo en tu mente, Glinda? Nada importante, señor, solo aceptando la realidad. Por supuesto. Bueno, entonces, si me disculpan. Levantándose de su asiento y, a su vez, ganando la atención de la sala, el director de Beacon se acercó al televisor y comenzó a alcanzar el botón de expulsión del reproductor de DVD. Llevaré esto para que lo examinen y veré si podemos encontrar de qué se trata exactamente todo esto. Me temo que no puedo dejar que hagas eso, Ozpin. Una fría voz robótica interrumpió al hombre cuando la pantalla cambió abruptamente a negro absoluto con un ojo robótico rojo brillante que lo hizo tropezar hacia atrás en estado de shock. ¿Qué carajo? ¿Qué demonios? Ah. Las máquinas se están levantando contra nosotros, Renly. Sabía que llegaría este día. Varios gritos y alaridos de sorpresa resonaron a la vez, con Yang atrapando a Ruby cuando la chica encapuchada saltó a sus brazos, Jaune cayendo de su asiento con un aullido por enésima vez ese día, y el cabello de Black parecía erizarse como un suave rizo. Un silbido escapó de sus labios. Recuperándose de su sorpresa más rápido, Glinda tomó una postura defensiva mientras apuntaba con el extremo de su fusta a la televisión. ¿Quién eres? Identifícate ahora mismo. Jajaja, lo siento, siempre quise hacer eso. La voz volvió a hablar, aunque ahora con una voz masculina normal, mientras la pantalla cambiaba de nuevo para revelar 2 individuos únicos. El que habló fue un zorro humanoide alto vestido con un elegante smoking con pelaje rubio y rojo, varias colas peludas entrelazadas como una trenza y una distintiva cicatriz en forma de X sobre un ojo. El otro era un hombre vestido con un chándal negro con reflejos verde neón y guantes de motociclista y zapatillas deportivas a juego, con el rostro cubierto por una máscara negra estilo V de Vendetta con cejas, bigote y perilla de color verde brillante. Bueno, felicidades, nos asustaste como un idiota, dijo Yang secamente mientras volvía a dejar a Ruby en el sofá. Aunque internamente, estaba aprobando la broma y mentalmente se recordó a sí misma probarla por sí misma más tarde. Ahora, ¿quién, o mejor aún qué, diablos eres tú? Ah, sí, mi nombre es XXX777. Pero mis amigos me llaman X, dijo el hombre zorro con una reverencia dramática antes de señalar a la persona no identificable a su lado. Y esto es Anonymous Ideas o hay para abreviar. Nosotros fuimos los que te enviamos a Nora's Mommy para que la vieras, dijo Ai con entusiasmo mientras saludaba con entusiasmo. Bueno, no nosotros precisamente, pero ayudamos. ¿Qué se supone que significa eso? ¿O lo enviaste o no lo hiciste? Weiss dijo con un ojo en blanco. Es un poco complicado, respondió Décimo con un movimiento de su mano. Mira, lo enviamos, pero no era de nosotros. Nuestro amigo, Curious Kitsune, simplemente lo llamamos Kit, lo creó para su placer visual. Ai terminó de explicar antes de que él y X chasquearan los dedos. En un abrir y cerrar de ojos, el dúo desapareció de la pantalla del televisor, y luego reapareció con la misma rapidez en la esquina de la habitación en la que se encontraban los residentes de Remnant. Ahí vamos. Ga. ¿Qué? ¿Cómo? El cerebro funciona mal debido a la rareza. Ruby gritó en estado de shock, encontrando mentalmente un parentesco con su amiga cibernética Penny.
Ignorando su asombro y las caras atónitas de los demás, los dos metieron la mano en el pequeño paquete que sostenía X y de alguna manera sacaron un escritorio de tamaño completo con una computadora completamente conectada y lo dejaron. Sacando algunas sillas, se sentaron y comenzaron a escribir sin más que una palabra de explicación. Discúlpenme, caballeros, habló Ozpin, sonando comprensiblemente preocupado mientras apretaba su bastón con sospecha. Pero, ¿qué estás haciendo exactamente? Tratando de arreglar el lugar trayendo un chivirruto, respondió X con el ceño fruncido mientras escribía, lo que solo sirvió para confundir aún más a los ocupantes de la habitación. Maldita sea, ¿por qué la computadora de Kit es tan difícil? No tengo idea, intenta presionar esa tecla. Ai sugirió mientras señalaba una parte aparentemente aleatoria del teclado. Para sorpresa de los demás, Jaune se vio envuelto en humo antes de que se revelara que vestía un atuendo que solo podía describirse como un intento de disfrazarse de sexy bunny babe. Estoy ciego. Jan gritó dramáticamente cuando ella y Ruby giraron la cabeza con horror. Black y Ren tenían el rostro verde. Ozpin levantó la mano para proteger los ojos de Glinda de la imagen. Weiss y Pirra se estremecieron ante la vista, aparentemente congelados como estatuas. La única que no fue negativamente fue Nora, quien en cambio tenía una cara pensante y una mano en la barbilla mientras rodeaba al avergonzado líder de JNPR un par de veces antes de asentir con una sonrisa. Se ve guapo Jaune Boy. ¿Qué hiciste? ¿Cómo estás haciendo esto? Pirra exigió mientras volvía su atención al dúo misterioso. No, eso no es todo, ¿qué tal esto? X murmuró, ignorando por completo la pregunta del pelirrojo, antes de presionar otra tecla. Una vez más estalló una nube de humo, solo que esta vez fue Weiss quien se vio envuelto en un grito de sorpresa. Cuando se aclaró, se reveló que la heredera se había transformado en una versión caricaturescamente pequeña de sí misma con una cabeza ligeramente grande y ojos muy animados. ¿Qué demonios? Omion. Eres tan lindo. Ruby chilló con ojos brillantes, deteniendo instantáneamente a la blanquita encogida en sus brazos y abrazándola con fuerza. Ruby. Aire. Tal vez un poco demasiado apretado cuando la cara de la heredera se volvió de un azul cómico y sus pupilas se convirtieron en remolinos distintivos que abarcaban todos sus ojos. No, lo estás haciendo mal, déjame probar algo, ofreció Ai mientras apartaba XXX 777 y tecleaba una secuencia de teclas. No. Jan gritó antes de atragantarse cuando su boca pareció brillar por unos momentos. Jan. ¿Estás bien? Ruby preguntó preocupada cuando finalmente soltó a Chibi-Weiss y corrió hacia su hermana. Háblame. Con un gemido, Jan tosió un poco antes de responder. Así que creo que... ¿Qué? Así que creo, dije yo. Te escuché, no lo hiciste. Mientras la rubia seguía tratando de hablar, se hizo evidente cuál era el problema, lo que hizo que Black le palmeara la cara con un gruñido. Y ella está hablando al revés, ¿qué sigue? Más tonterías de anime. Como si el universo quisiera responderle, X eligió ese momento para ingresar otro comando que resultó en que tanto la chica Faunus como el entusiasta del martillo fueran envueltos en humo que los dejó con atuendos dignos del anime basado en Magical Girl. Lo siento, pero literalmente pediste esa. Pirra apenas logró salir entre risas, tanto por la ironía de la situación de Ravenete como por lo lindos que eran los atuendos. Compañero, mirada caliente. Jan felicitó con un pulgar hacia arriba a Blake, quien se sonrojó y se dio la vuelta con la esperanza de esconderse. Le doy un 6 sobre 10, dijo Nora mientras se miraba, haciendo algunas poses e incluso haciendo algunos saltos demasiado femeninos. ¿Qué piensas, Ren? Que solo estabas buscando una excusa para hacer esa rima. Culpable de los cargos. Ah, maldita sea, eso tampoco fue todo, o tal vez este. No. Ese no. Ai exclamó con pánico, antes de gritar cuando la impresora conectada a la computadora de Kit arrojó abruptamente docenas de fotos de cierta guadaña en una pose bastante promiscua con su arma característica y su capucha, y literalmente nada más. ¿Por qué tienes esos? La pobre chica encapuchada en cuestión gritó de horror a todo pulmón, cubriendo sus partes íntimas mientras su rostro se ponía más rojo que el cabello de Pirra. Nunca, yo ni siquiera, yo.
perras de hijos enfermos. Tú matarás yo. Jan gritó con pura furia, el cabello se encendió en llamas de aura mientras golpeaba sus puños juntos, antes de correr hacia atrás directamente hacia la pared. Está bien, así que no solo hables al revés, dijo Blake secamente mientras observaba a su compañero intentar y no poder volver a levantarse. ¿Por qué tiene ese botón? X exclamó con incredulidad cuando una de las fotos pasó junto a su rostro, lo que hizo que Ai respondiera con expresión inexpresiva. Amigo, ¿nunca has oído hablar del fanservice? Oh, sí, espera. Creo que ya lo tengo. X anunció mientras ingresaba lentamente un juego de llaves que produjo otra explosión de humo en el medio de la habitación. ¿Qué diablos te van, Cuando la nueva nube se disipó, reveló a una mujer pelirroja hermosa y de aspecto muy confundido con un vientre de embarazo notablemente distendido. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién demonios son ustedes? Acra Baskets, un poco demasiado pronto. X dijo con una mueca mientras Ai solo se encogía de hombros. Lo suficientemente cerca para mí. Bueno, esto es todo un desastre que ustedes dos idiotas han creado, ¿no es así? Dijo una profunda voz masculina justo detrás de la pareja, haciéndolos congelarse por un momento antes de darse la vuelta y no ver a otra persona nueva. El orador era un hombre de unos 20 años con cabello y ojos castaños, que vestía una camiseta negra lisa con un 17 rojo en el frente, jeans azul oscuro y zapatos negros. Su cabello era corto, pero desordenado con notables mechones de cabello blanco, sus ojos estaban cubiertos por un par de anteojos gris carbón y su rostro estaba peinado con una barba Lincoln que revelaba algunos cabellos rojos mezclados con ella. Hola Pine, ¿cómo te va? Ai preguntó nerviosa, solo para encogerse un poco cuando Pine le devolvió la mirada con una expresión poco divertida antes de chasquear los dedos, haciendo que la pareja desapareciera en la televisión. ¡Ay hombre! Todos, este tipo grosero es doloroso. X presentó con un gruñido mientras cruzaba los brazos decepcionado. ¿Por qué tienes que ser tan mala, Pine? Preguntó Ai, sonando casi como un puchero. Soy malo. Dolor repetido con una ceja levantada. No soy yo quien robó la computadora de Kit y comenzó a meterse con todos en esta sala. Tomando un momento, el dúo finalmente pareció notar la no tan pequeña cantidad de caos que habían desatado en la habitación con sus acciones, formando gotas de sudor a los lados de sus cabezas. Touché, X murmuró encogiéndose de hombros antes de poner rápidamente una mirada suplicante. Por cierto, no le dirás a Kit sobre esto, ¿verdad? Te debemos una. Sonriendo, Pine sonrió mientras tomaba asiento detrás de la computadora. No te preocupes, no necesito decirle nada. ¿Por qué no? La pareja preguntó al mismo tiempo más que un poco vacilante. En lugar de responder verbalmente, Pine señaló detrás de ellos, causando que el color de sus cuerpos desapareciera de forma caricaturesca cuando rápidamente se dieron la vuelta para ver el cañón de un tanque muy grande a solo unos centímetros de sus rostros. Al mismo tiempo, la vista de la cámara se alejó para revelar al último miembro de este extraño cuarteto asomándose por la escotilla del tanque. Era un joven de cabello castaño con cola de zorro y orejas de zorro vestido con ropa informal con la parte inferior de la cara parcialmente cubierta por un pañuelo, y basado en el ceño fruncido de enojo en su rostro, muy enojado. Diría que tendrías unos 5 segundos. Pine comentó con una sonrisa mientras los dos comenzaban a sudar rápidamente. Jejejeje, hola Kit, ¿cómo te va? Preguntó Ai nerviosamente, tragando saliva cuando la única respuesta que obtuvo fue el sonido de una bala entrando en el cañón. Mira, tenemos una explicación totalmente buena. Todo fue idea suya. X empujó al hombre de la máscara hacia adelante y salió disparado en la dirección opuesta a gran velocidad. Al ponerse de pie rápidamente, Ai miró con ira a su compañero que huía antes de seguirlo con un grito cuando el suelo junto a él voló en pedazos. X bastardo traidor. Te conseguiré por eso. Sálvese quien pueda, amigo. Estáis tan muertos esta vez. Kid gritó, hundiéndose de nuevo en su tanque mientras rodaba detrás de la pareja que huía, el cañón disparando ronda tras ronda en rápida sucesión. Diviértete, Kid. Pine hizo una oferta antes de hacer una reverencia a los demás en la habitación mientras ignoraba los sonidos de las explosiones y el fuego de los tanques que se desvanecían en la distancia.
Lamento mucho todo esto, dame un segundo y arreglaré este desastre. Sus dedos bailaron sobre el teclado, ingresando múltiples conjuntos de teclas e invirtiendo todo lo que se les había hecho a los residentes de Remnant, por lo que la mayoría estaba muy agradecido, especialmente Jaune y Weiss. Mientras tanto, la pelirroja embarazada de repente se dio cuenta de que ya no estaba embarazada con un bebé dormido envuelto en sus brazos, 9 bultos de pelusa familiares y esponjosos colgando de su trasero. Y listo, dijo mientras terminaba de borrar todas las imágenes sucias de Ruby, antes de que una pequeña sonrisa traviesa apareciera en sus labios mientras escribía algunos comandos más. Ahora solo una última cosa por hacer. Antes de que alguien pudiera preguntarle al chico qué estaba haciendo, no es que esperaran una respuesta directa en este punto. De todos modos, un suave resplandor apareció frente a Nora antes de que se encontrara sosteniendo un huevo azul cerúleo transparente con un centro amarillo que brillaba suavemente. Hazme un favor, chica martillo, y manténla a salvo por mí, ¿de acuerdo? Y toma, le entregó una tarjeta con un extraño círculo rúnico en ella. Usa eso para llamarme cuando nazca. ¿Te importaría hacer eso por mí? Aunque confundida por la solicitud, Nora asintió con una sonrisa ansiosa mientras sostenía con cuidado el huevo. No hay problema, tipo raro con un 17 en su camisa. Pine se rió entre dientes por el título de la chica para él antes de estremecerse cuando escuchó a Kid gritarle desde la distancia, dolor. ¿Qué estás haciendo con mi computadora? Ops, y esa es mi fila para irme, hasta luego chicos. Pine gritó antes de que tanto él como la computadora desaparecieran, dejando atrás a algunas personas muy confundidas. ¿Alguien tiene idea de qué demonios acaba de pasar? Glinda preguntó en un tono en blanco, solo para encontrarse con una serie de sacudidas de cabeza y negaciones en voz baja. Bien, entonces no soy solo yo entonces. Bueno, al menos no puedes decir que no fue interesante, dijo Nora encogiéndose de hombros antes de mirar a la pelirroja recién llegada y tenderle una mano. Por cierto, soy Nora Valkyrie, encantada de conocerte. Uzumaki Kusina, un placer, creo. A fin del capítulo. Pine. Ocultándose detrás de una conveniente pared de ladrillos. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado del nuevo capítulo, trabajamos muy duro en él. Para aquellos de ustedes que descubrieron qué era ese huevo, entonces hace un gesto de silencio, tranquilícense, ni siquiera Kid lo ha descubierto todavía, jajaja. De todos modos, gracias por pasarte y espero más historias en el futuro. Se estremece cuando parte de la pared se desmorona, suponiendo que no me haga pedazos primero, luego chicos.